veo yo el diseño de videojuegos con IA en el futuro, que cada vez vamos a tener productos, videojuegos más pensados para una persona en particular. Un juego para ti, un juego para mí, un juego para cualquiera de los que nos esté mirando, que se va a basar mucho en aquellas cosas que resuenan con uno. Entonces el mismo juego va a poder adaptarse a la persona, o va a venir ya adaptado de antes. La primera vez que tuve acceso a un computador, que fue cuando tenía unos 16 años más o menos, comencé a aprender a programar. Y fue súper difícil porque entonces no había ni siquiera internet. Soy re viejo a todo esto. Entonces encontré unas revistas y con las revistas comencé a programar y aprendí a hacer cosas. Hice como mi primer juego, lo hice como a los 16. Y era un juego horrible, así era como un monito acá, otro monito acá y se disparaban y se movían. Y bueno, se lo presenté a mis amigos, ellos lo odiaron. Me dijeron, ¿cómo puedes hacer un juego tan malo? Así que después me dediqué a hacer otro y otro y otro. Y mientras hacía todo esto, pensaba en qué podía estudiar. Ya con 16 años uno tiene que comenzar a pensar en eso. Y como yo quería hacer videojuegos, como me di cuenta que era algo que me apasionaba mucho, dije, ok, voy a estudiar algo relacionado a computación. Y averiguando, investigando, me di cuenta de que informática, ingeniería civil en informática, era algo que tenía mucha relación con programar, más que hacer videojuegos. De hecho, para nada hacer videojuegos. Tenía algunas relaciones y todo. Y me di cuenta de que estratégicamente me convenía bastante, porque podía hacer videojuegos con los conocimientos que podía obtener en la carrera, y si me iba mal, iba a tener un buen título como para poder trabajar en cualquier empresa de desarrollo de software. Personas que se vayan conectando, les doy la bienvenida al episodio número 49 de Coffee Tech Insights. Y hoy hablaremos de emprender en el mundo de los videojuegos. De acuerdo a algunas estadísticas que encontré por ahí, los ingresos anuales de la industria de desarrollo de videojuegos en Chile son de aproximadamente 16 millones de dólares, según estimaciones que hizo la asociación BG Chile. Esto, por lo que encontré, era del año 2023. De acuerdo a Corfo, por otro lado, el 70% de los estudios chilenos de videojuegos exporta sus productos principalmente a Norteamérica y a Europa. Aproximadamente el 85% de estos estudios son pequeñas empresas o microempresas con menos de 10 empleados, según un censo que hizo esta organización BG Chile en 2022. Por otro lado, a nivel mundial, de acuerdo al Global Gaming Study de Accenture, en promedio los jugadores pasan 16 horas a la semana jugando, 8 horas viendo transmisiones y 6 horas interactuando en foros y comunidades. Por otro lado, la industria global de videojuegos alcanzó ingresos de 184 mil millones de dólares en 2023 y tiene proyecciones de superar los 200 mil millones de dólares para 2025, de acuerdo a Newzoo. Y bueno, para no seguir con números, pero es importante darlos para tener un contexto de lo que estamos conversando, me importaba darles esta información y también comentarles que ya en el episodio 41 estuvimos conversando un poquito sobre videojuegos, pero de una perspectiva distinta, y que es sobre, por ejemplo, los Video Serious Games o Serious Video Games, así se llaman, que tiene que ver con salud mental, cómo aplicar videojuegos para trabajar temas de salud mental con niños, por ejemplo, pero también veíamos el lado no tan positivo, estaba como lo bueno y lo malo, la cosa es cómo usarlo bien, ¿no? Ahí estaba, fue una conversación muy interesante con dos psicólogos que les invito a revisar después de que vean este live o en algún momento por ahí que tengan tiempo. Así es que de cómo crear una empresa de videojuegos desde el sur de Chile vamos a estar hablando hoy en Coffee Tech Insights. Y Coffee Tech Insights es un break donde hablamos sobre tecnología e innovación de manera sencilla, destacando el lado positivo de estas disciplinas, acercándola a todo público y buscando eliminar estereotipos. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn y también TikTok por Coffee Tech Insights. Y también, por supuesto, puedes ver todos los episodios que ya tenemos hasta el momento en nuestro canal de YouTube y también en Spotify, donde los subimos cada semana. Además, te dejo invitado, si te interesa nuestro contenido y lo que estamos realizando en Coffee Tech Insights, te invito a apoyarnos con un cafecito
para que podamos continuar en este proyecto, y en particular lo que estamos buscando con estos cafecitos, que te dejo ahí el QR para que nos apoyes en Buy Me a Coffee. Lo que buscamos es poder financiar plataformas como esta en las que estamos transmitiendo, y también otras herramientas como por ejemplo mejores equipos para transmitir. Justamente de eso estábamos hablando con el invitado de hoy hace unos minutitos. Dejo ese anuncio allí, pero no me quiero desviar demasiado de la conversación porque ya va pasando el tiempo. Así que hoy día, como ya les ha ido anunciando, conversaremos con Ricardo Concha, ingeniero civil en informática de la Universidad Austral de Chile, de Valdivia, con más de 18 años de experiencia como desarrollador, donde ha trabajado desarrollando desde juegos de manera independiente hasta complejas aplicaciones empresariales. Y por supuesto, lo más importante para lo que nos convoca hoy día es que Ricardo también es CEO y fundador de Nemoris Games, empresa creada en Valdivia para el tema de los videojuegos. Así que ahora lo vamos a agregar aquí a nuestro stream. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, hola, estoy muy bien. Muchas gracias Carolina por la invitación. Yo feliz aquí de estar en Coffee Tech Insights y feliz también de poder compartir mi experiencia con todos ustedes. Súper, genial. Oye, muchas gracias por el tiempo para conversar hoy y creo que es una temática súper relevante lo de los videojuegos y que no lo hemos tratado mucho, así que encontré genial poder conversar de este tema que a muchas personas les llama la atención. De hecho, veíamos en las estadísticas que hay mucha gente que juega videojuegos. ¿Estás de acuerdo con esas estadísticas? ¿Sonaban lógicas o a lo mejor los números están medio atrasados? No, está totalmente dentro de la lógica que representa la industria. La industria hoy en día está liderando todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Superó ya hace varios años a lo que es música y también a lo que es cine. Entonces, algo que definitivamente ha llegado y está creciendo año a año. Maravilloso, qué genial. Sí, yo me reconozco bastante, no soy tan conocedora de los videojuegos, sí, pienso que cuando era niña me gustaba jugar mucho, pero después con la U y todas esas cosas como que me volví floja para jugar, no sé por qué, pero me llama la atención. La otra vez estuve escuchando otro podcast donde hablaban de que hay gente que juega videojuegos y son como los jugadores de fútbol, así como que son grandes estrellas que juegan e incluso tienen así como un tiempo de vida útil. Eso me sorprendió mucho. Son unas estrellas, definitivamente. Sí, yo sigo algunos. ¿Ah, sí? Oh, mira. Mira, ahí nos dejan un saludo. Dorje nos dice: hola Carolina y Ricardo, gracias por el tema de hoy. Gracias, Dorje, por tu saludo. Feliz. Genial. Bueno, y vámonos al tema entonces, Ricardo, que nos convoca hoy día. Antes de hablar de Nemoris y de las empresas de videojuegos, quería preguntarte un poquito sobre tu trayectoria, porque como hacía la introducción, comentaba sobre que estudiaste informática, estudiamos en la misma universidad, de hecho la misma carrera. Sí. Mi pregunta es: ¿cómo llegas desde ser ingeniero civil informático a interesarte por desarrollar videojuegos y luego, además de desarrollarlos, crear tu propia empresa? Ok, bueno, esta es una historia larga, no sé cuánto tiempo tenemos, pero yo encantado de poder contarles. Voy a resumir igual un poquito. Bueno, mi interés siempre, desde chico, fue crear. Lo primero que tuve en mis manos fue papel y lápiz, y lo que hice fue comenzar a dibujar, comenzar a pintar, comenzar a hacer cómics, que era lo que más me apasionaba cuando era chico, y también jugar videojuegos. Entonces, llegó un punto en el que me di cuenta de que si quería llegar a una audiencia un poco más global, tenía que ir hacia aquello que estaba comenzando a resonar en ese entonces, que eran videojuegos para PC. Entonces, la primera vez que tuve acceso a un computador, que fue cuando tenía unos 16 años más o menos, comencé a aprender a programar. Y fue súper difícil porque entonces no había ni siquiera internet. Soy re viejo para todo esto. Y entonces encontré unas revistas y con las revistas comencé a programar y aprendí a hacer cosas. Hice como mi primer juego, lo hice como a los 16, más o menos. Y era un juego horrible, así era como un monito acá, otro monito acá, y se disparaban y se movían. Y bueno, se lo presenté a mis amigos, ellos lo odiaron. Me dijeron: ¿cómo puedes hacer un juego tan malo? Así que después me dediqué a hacer otro y otro y otro. Y mientras hacía todo esto, pensaba en qué podía estudiar. Ya con 16 años uno tiene que comenzar a pensar en eso.
Y como yo quería hacer videojuegos, como me di cuenta que era algo que me apasionaba mucho, dije, ok, voy a estudiar algo relacionado a computación. Y averiguando, investigando, me di cuenta de que informática, ingeniería civil en informática, era algo que tenía mucha relación con programar, más que hacer videojuegos. De hecho, para nada hacer videojuegos. Tenía algunas relaciones y todo. Y me di cuenta de que estratégicamente me convenía bastante, porque podía hacer videojuegos con los conocimientos que podía obtener en la carrera, y si me iba mal, iba a tener un buen título como para poder trabajar en cualquier empresa de desarrollo de software, que en ese entonces era como el futuro. Y así me metí a estudiar informática acá en la UACH, donde conocí a uno de mis mejores amigos, Carlos Hurtado, que también tenía la misma meta, quería hacer videojuegos. Entonces nos juntamos los dos y comenzamos a hacer videojuegos. Y ganamos un concurso a nivel nacional, nos premiaron en la U, nos dieron una medalla, fue como, guau, fue como súper loco. Y ahí comenzamos nuestra empresa, Nemoris Games. Eso fue el año 2006 aproximadamente. Y comenzamos a vender videojuegos. Parte del premio del concurso que ganamos era un contrato con una empresa distribuidora de contenidos móviles. En ese entonces todavía no existían los iPhones, no existían las tiendas virtuales, solamente habían como, quizás los más viejos se acuerdan, pero estaban estas tiendas que eran la tienda de Entel, donde tú ibas a esa web y comprabas como wallpapers y ringtones y también juegos. Nosotros vendíamos en esas tiendas, de Entel, de Claro, de Movistar, y los juegos eran súper chicos, eran para pantalla de 128 por 128 píxeles y con 32 kilobytes de memoria, teníamos que meter todo el juego ahí. Era muy difícil, pero también muy divertido aprender ese tipo de optimización. En ese entonces no habían muchos artistas, tanto gráficos como artistas de sonido. Entonces, gracias a que yo tenía mi background como artista dibujante y pintor, yo hacía la gráfica, yo hacía las animaciones. Y también en ese entonces también estaba estudiando violín. Entonces, gracias a eso también pude componer un poco. Ahora estas composiciones eran unos MIDI de 4 canales, entonces no esperen una sinfonía de Vivaldi. Y bueno, estando en la U ganamos mucha experiencia, porque al final los juegos que nosotros vendíamos a través de estas tiendas tenían unos cortes de, no sé, 30% se le lleva Entel, 50% se le lleva a la distribuidora, entonces nos llegaban así muy pocas lucas. Pero la gracia es que teníamos mucha experiencia y como estudiantes no necesitábamos la plata para sobrevivir. Entonces en ese intertanto, en esos años, sacamos alrededor de unos 10 juegos, que igual es harto. Y una vez que terminamos la carrera con Carlos, trabajamos en empresas de desarrollo de software, que es lo que se supone que uno tiene que hacer cuando termina su carrera. Claro. Pero nos dimos cuenta de que si no nos lanzábamos, no nos íbamos a lanzar nunca. Estábamos como en el mecanismo del trabajo, cuando uno llega, cumple sus horas, entrega lo que tiene que hacer, llega a la casa, descansa, fin de semana descansa. Entonces es bacán tener un sueldo fijo, además, uno puede viajar y puede tener sus vacaciones y todo, seguridad, pero nosotros no queríamos eso, así que queríamos tener lo nuestro y nos lanzamos. Gracias a Cercotec, tengo que decir, porque postulamos a Cercotec Emprendimiento en ese entonces, año 2010, y logramos ganarlo. Y con eso pudimos comprar equipamiento, no teníamos computadores. Así que con eso compramos computadores y también nos asistieron para crear la empresa. Y así fue como el 9 de septiembre del 2010 nació oficialmente Nemoris Games, frente a nuestros amigos de Impuestos Internos, ¿sabes? Claro, para en los aspectos legales, porque ya estaban como del 2006, ¿no? Sí, boleteamos básicamente a la empresa que era distribuidora, que ellos eran los que nos contrataban para hacer los juegos. Igual gracias a ello trabajamos con empresas grandes, trabajamos con Nickelodeon, trabajamos con Salo cuando existía, trabajamos con Samsung Corea, entonces igual logramos buenos contratos y respondimos bien. Así qué buena experiencia. Sí, para estar en la U. Después cuando comenzamos fue terrible, porque
en ese entonces nadie confiaba en los videojuegos, o sea, nadie lo veía como algo serio, mucho menos en el sur de Chile o en Chile en general. Entonces fue complicado porque no podíamos conseguir clientes. O sea, podíamos hacer nuestro juego y podíamos venderlo, pero sin una inversión fuerte en marketing, lo que nos llegaba de vuelta era poquísimo, poquísimo. No era como para poder mantener una empresa o para poder pagar el arriendo, comprar comida, no. Tuvimos que trabajar así, pero uff, de loco. Trabajamos como 14 horas diarias de lunes a domingo y las empresas que nos contrataban nos pagaban como 300 lucas. Así que, sí, era terrible. Y estuvimos con números rojos, esto tengo que decirlo, quiero ser súper honesto con todos ustedes. Estuvimos con números rojos por 10 años aproximadamente. Carlos dejó la empresa el año 2014. Él se fue a nuevos rumbos, se fue a Australia y yo me quedé con Nemoris de ahí en adelante. Y bueno, como les decía, estuvimos como 10 años con números rojos. Fue difícil, fue muy difícil, pero no iba a dejar que mi sueño muriera ahí. Hay una frase que escuché y que me motivó siempre mucho, una frase en inglés que dice I won't fail because of me. Es como no voy a perder por mi culpa, o no voy a fallar por mi culpa. Entonces, eso me motivaba mucho para meterme y para darle y para buscar y para hacer mil cosas. Y fue complicado, pero como te digo, salimos adelante. La empresa creció, de repente, un boom gigante, y esto coincidió con pandemia. En pandemia, muchas empresas trataron de pasarse a lo digital. Y ya estamos hablando de 2020, sí, creo que sí. Claro, sí. En donde ya la confianza en general de los inversionistas y de la industria en general estaba muy alta. Entonces, en ese boom, nosotros crecimos. Nemoris, que partió siendo 2 personas al inicio, después fui solamente yo, después contraté a una persona más, que era Nicolás Jaramillo, que estuvo con nosotros mucho. Contraté a 4 personas más. Nemoris se hizo muy grande, tenía además como 10 personas alrededor de la empresa que yo contrataba para proyectos específicos. Un artista, por ejemplo, que hace pixel art. A él lo ponía en el proyecto A, y yo tenía corriendo 4 proyectos más. Entonces, fueron buenos tiempos. Ahorré mucho preparándome para posibles vacas flacas que llegaron el año 2023, a inicio más o menos. Esto coincidió con una crisis que vivió la industria en general. Y bueno, esta crisis tuvo raíz precisamente con lo que pasó en pandemia. En pandemia, como les contaba, hubo mucha inversión, porque querían pasarse a digital. El problema es que también invirtieron muchas personas que no sabían de la industria. Invirtieron harto en productos que no les generaron retorno. Entonces, la industria el año 2023, como les cuento, se contrajo mucho. La inversión frenó de golpe. Y a nosotros nos impactó también, igual que a todo el resto. Se cerraron empresas gigantes acá en Chile que habían llegado, que habían instalado sus sucursales, perdieron su trabajo cientos de personas. Fue una época bastante complicada. Afortunadamente yo había ahorrado mucho y con eso mantuve la empresa por 2 años más, hasta el 2024 a mediados, cuando ya salió la última persona que estaba en Nemoris, que yo solo. Y vinieron meses complicados porque tampoco había proyectos, las cosas que salían eran cosas súper chicas. Y bueno, en diciembre del año pasado comenzó a remontar de nuevo. Y ahora ya estamos de nuevo con proyectos, ya contraté a una persona más. Estoy pensando en contratar a alguien más, porque ya no me están llegando más proyectos. Así que yo había proyectado precisamente que ahora en 2025 la industria va a comenzar a retomar vuelo y así. En este minuto estamos con... somos yo, Carolina, y también hay un practicante que se llama Jordan, que está también trabajando con nosotros, y tenemos también alrededor de unas 5 personas alrededor. Son personas, como te cuento, que tomo y coloco en proyectos específicos, así que las cosas se ven bien de aquí en adelante. Ay, qué bueno. Hoy media historia. Y qué difícil esa sí. No, y qué difícil esas etapas como de
de mantener la empresa y de la resiliencia, ¿no? Porque hay muchas personas que probablemente o muchos que nos rendimos, porque a mí me ha pasado en algunos proyectos que ya llega un punto que uno dice, no, pero claro, como que tú mantuviste ahí el sueño, qué genial. Oye, y una pregunta de esas personas, como decías, que quizás después contrates, ¿qué tipo de habilidades tiene que tener un desarrollador para videojuegos? Buena pregunta. Depende en qué campo se vaya a desempeñar. El diseño de videojuegos se parece mucho al desarrollo de software. Tienes ingenieros que son de backend, ingenieros que van a base de datos, ingenieros de frontend, tienes artistas, esa es la parte que es un poco más diferente. Tienes artistas que son especialistas en animación, en modelado 3D, entonces todo esto se conjuga para poder generar un producto tan único y tan versátil y multifuncional como un videojuego. Y eso, depende mucho de las habilidades y de lo que se requiere en el momento. Yo en particular prefiero contratar a gente que sea versátil, que conozca de diferentes cosas, que trabaje bien, obviamente, que tenga portafolio. Eso es muy importante. Portafolio, más que el título, el portafolio en la industria de videojuegos es muy importante. Y por ejemplo, tecnologías, los backends, los frontends, ¿qué tipo de lenguaje o tecnologías más o menos son lo que se busca en esta industria o lo que buscan ustedes más o menos en Nemoris? Depende del proyecto. Trabajamos mucho para clientes, entonces a veces los clientes ya tienen su base de datos, necesitan conexión con algunos servicios que tienen ellos de backend. A veces desarrollamos nosotros los nuestros. En cuanto a desarrollo de videojuegos propiamente tal, utilizamos principalmente el motor Unity 3D, que yo personalmente llevo usando desde el 2009, más de 15 años. Cuando era Unity 2, ahora es como, no sé cuántas versiones tienen, así como 100 yo creo. Y también usamos Unreal Engine, que es el engine de Epic, y para algunos proyectos Construct 3. ¿Cuál es el otro que estaba buscando lo de Unity? Para cachar cuál era, porque lo he escuchado pero no me acordaba. Sí, Unity 3D, Unreal Engine. ¿Y el otro cuál era? El otro es Construct 3. Ese sí que no lo había escuchado. Construct 3. Ya, es bastante simple. Yo creo que recomendaría ese si alguien quiere aprender a hacer videojuegos y no sabe programar. Funciona muy en bloques. Entonces los bloques ya existen, tú configuras algunas cosas y los vas stackeando y van ejecutándose de manera ordenada. Entonces, totalmente recomendado para empezar a aprender. Ay, qué bueno, súper interesante. Bueno, ahí dejo también invitar a las personas que se estén conectando, que he visto que han pasado por aquí, que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, si les causa curiosidad esto de cómo se programará un videojuego también, y también cómo es el negocio de los videojuegos. Ricardo conoce ambas cosas y eso es súper relevante porque a veces conocemos personas que conocen el negocio de un lado o la tecnología de otro lado, pero tú, Ricardo, conoces como los dos mundos, estás como entre el negocio y la tecnología. Sí, he tenido que aprender mucho en realidad. Yo nunca fui como un líder, pero he tenido que hacerlo. He tenido que liderar equipos, he tenido que asignar tareas, revisiones, he tenido que negociar con clientes, he tenido que viajar a diferentes ferias. Afortunadamente no he tenido problemas de comunicación con inglés. Así que he podido hablar con muchas personas. Y aunque no es lo mío, insisto, es algo que tengo que hacer y que he aprendido a tomarle el gusto, definitivamente. Perfecto. Oye, y sobre eso mismo, de un poco lo que comentas, ¿cuál ha sido el mayor desafío para transformar estas ideas que de repente te surjan en un videojuego exitoso y de alguna manera lograr ese éxito que has tenido en tu empresa en esas etapas que ibas mencionando? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos dos líneas de negocio principales. La primera es la de desarrollo de empresas, en donde hay empresas que nos hacen pedidos a nosotros de videojuegos, que desarrollamos para ellos. Y la otra línea es la línea de desarrollo independiente, donde juegos que vienen totalmente de nuestra mente pasan a ser desarrollados y después vendidos a través de alguna tienda virtual. La primera es la que nos genera los ingresos para poder trabajar en la segunda.
y también para poder sobrevivir. Y bueno, en cuanto a eso, ha sido un poco complicado. Bueno, fue complicado al inicio en realidad. Mientras hemos seguido trabajando y hemos seguido desarrollando productos, hemos también tenido la suerte de que nos han recomendado. Entonces, llegó un punto en el que nosotros no buscábamos proyectos. Los clientes llegaban a nosotros y nos pedían las cosas, referenciados por muchos otros. Siempre lo bueno que tenemos en Encuentro es que tendemos a entregar más de lo que el cliente quiere. Entonces, con eso, los clientes quedan mucho más felices y abiertos a participar o a pedirnos otro proyecto y también a recomendarnos. Ahora, en cuanto al desarrollo independiente, ese es un desafío gigante, muy, muy grande, muy, muy grande. Para ser honesto, hemos desarrollado alrededor de unos 10, 12 juegos independientes, nuestros 100%, pero ninguno ha generado un gran retorno, salvo uno. Y eso principalmente porque la competencia es feroz a nivel mundial. Nosotros competimos a nivel mundial. Entonces, lo principal que se necesita ahí es una inversión en marketing gigante. Estamos hablando de mínimo $100,000 como para tener una campaña de marketing tal vez exitosa. Igual es tirarse a la piscina con ese monto muy pequeño comparado con lo de otros juegos. Y eso es lo complicado, en primer lugar, el poder lograr eso. Para lograr eso, uno por lo general vende su alma al diablo, que es como generar un trato, lograr un trato con una empresa de tipo publisher o con un inversionista específico que conoce de la industria. Eso suena súper bien, tiene mucho sentido, el aliarse con alguien que conoce de marketing, que conoce de la industria, pero muchas veces no sale tan bien. Hay que coger con pinzas a estas personas y por muy grandes que sean las empresas, muchas veces tienden a descartar el proyecto propio o de uno por otros que puede tener más proyección. Lo que tiene sentido, lo que tiene sentido, dado que ellos colocan las lucas, pero pasa eso y no es muy agradable cuando pasa. Nos ha pasado varias veces. Ok, entiendo. Oye, cuando hablas de los juegos independientes, son los que aparecen en la página que los quería mostrar, pero no sé si todos son, esos son todos independientes. Quería compartir aquí la página de Nemoris. No todos son independientes, pero hay muchos ahí que sí. A ver, aquí la vamos a mostrar, Nemoris. Es en nemorisgames.com. Esa, ya está. Es el Disappearance of Emily Crow, el primero que aparece ahí. Es un juego que tenemos en desarrollo en este minuto. Bueno. Nos ganamos un Fundart para ese juego. Entonces, actualmente tenemos ya el equipo y tenemos a las personas trabajando en el juego, que va a ser terminado aproximadamente en octubre, me parece. Y se va a lanzar. Es un juego que es un juego de terror, que cuenta la historia de dos hermanas. Una de ellas desapareció y está sumido en un contexto muy oscuro. Un poco pensado en la mitología de acá del sur de Chile y también en la oscuridad que han generado, mejor dicho, está inspirado en juegos como el Silent Hill, como el Outlast. El jugador utiliza su celular como su primera arma que le permite ver cosas que en realidad no se ven, o sea, no están ahí. Y el juego tiene algo súper interesante, que es que tú también puedes descargar una aplicación en tu celular. Y apuntando tu celular al juego que está corriendo en PC, también puedes ver cosas ahí. Wow. Y puedes ejecutar algunas, ¿cómo se dice? Exorcismos a los enemigos, así. No es un requerimiento que lo hagas, pero es algo que extiende la realidad del juego a algo más real, algo más tangible que tienes tú en la mano. Entonces, es un selling point que es poderoso en este juego. Estamos apostando a ello. Bueno, genial. Sí, yo me acuerdo una vez que te contacté, parece que me habías hablado del perrito. Del perrito negro. ¿Te acuerdas que una vez que estaba buscando para un trabajo donde yo estaba, yo dije, quizás podríamos hacer un videojuego? Y de hecho estuve diciendo, me habías dicho de este. Y de hecho lo estuve jugando.
Era muy Ah, entretenido ver sí, los conejitos. ese es Y que se uno. iban. Sí, es un juego súper simple, como One Tap. Tú presionas, se carga una barrita y van saltando los conejos en un cohete de planeta en planeta. La gracia es llegar lo más lejos que pueda. Estilo Flappy Bird. Ah, mira, aquí está como Ah, sí. Bueno, ahí dejo invitada a las personas para que lo revisen. Yo con este me entretuve, con que me entretenía con los conejos. Y lo estuve probando, justamente porque tú me dijiste revisa alguno y me hablaste de este y me entretuve con Ujú. este. Súper entretenido. Ya, qué bueno que te gustó. Misión cumplida. Sí, genial. Oye, qué interesante. No había pensado en eso del tener juegos, cambiamos la vista ahí, de tener juegos independientes o de tener juegos, como hacer juegos para empresas, pues claro, Ujú. no había pensado en los distintos modelos que pueden tener para trabajar los modelos de negocio, es súper interesante. Exactamente, modelo de negocio. Qué bueno. Oye, y pensando en esto de emprender, en lo que es los videojuegos, ¿cuál ha sido la mayor lección que has aprendido tú como emprendedor en esta industria? Y también, ¿qué consejo le darías quizás a esas personas que están ahí un poco tímidas y no nos han dejado comentarios? ¿Qué consejos le darías a personas que sueñan con crear su propio videojuego o crear su empresa de videojuegos? Eh, el consejo número uno es versatilidad y adaptabilidad. Si ustedes quieren hacer una cosa muy específica, quieren dedicar todo su tiempo a algo, a un nicho muy específico, que no les genera dinero para subsistir, entonces van a fracasar. O sea, ojalá que no, ojalá que le den el palo al gato, pero en mi experiencia, nosotros nos salvamos cuando decidimos diversificar la empresa. Nosotros solamente hacíamos videojuegos al inicio. Entonces pasamos 2 años, 3 años, no, 2 años. 2 años muy, pero muy mal, en el que no teníamos prácticamente ingresos. Y en el momento en que dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que utilizar todo lo que sabemos de videojuegos y aplicarlo a otras industrias. Ahí la cosa cambió. Ahí recuerdo que conocí, hubo una charla de no me acuerdo qué, pero estaba el director de Socobesa, lo anunciaron cuando dijeron, le agradecemos al director de Socobesa. Y yo dije, ya, ese. Y cuando terminó la charla me fui directo allá. Mientras estaba dando la charla, todo esto, yo pensaba en alguna idea que pudiera presentarle. Y cuando terminó la charla me fui directo a él y le dije, hola, soy Ricardo Concha, empresa de videojuegos, pero desarrollamos también otras cosas. Y le hablé de la idea que se me había ocurrido, que era una idea en donde nosotros teníamos un modelo 3D de una casa que no estaba construida. Y nosotros colocamos ahí adentro un motor de primera persona. Y eso corría sobre web. Entonces tú podías ver tu casa antes de comprarla y podías recorrerla como tú quisieras. Y, y ver cómo podías acercarte más a la experiencia que solamente ver fotos en la web. Y le encantó. Entonces logramos un contrato con él, hicimos creo que 12 modelos de casa y también un par de loteos que fueron en Puerto Montt. Eso nos salvó la vida, nos salvó la vida. Así que Qué bueno. diversificarse, aplicar los conocimientos en otras industrias, aplicar otras ideas, es algo Mm. que definitivamente recomiendo. Qué buena, súper buenos consejos. Oye, y cuando hablas de eso, me imaginé con lo de los Socobesa, he visto algunas empresas que hacen algo como con 3D, por ejemplo, para en un ambiente ubicar muebles o cosas así, como ver cómo se Mm. verían los muebles, o hay otras cómo ve la ropa, no sé, tiene un nombre, parece ese tipo de aplicación. ¿Ese tipo de cosas las han visto? ¿Han sido opciones? O quizás no son Eh, buenas, también, no sé. sí, tú dices una en donde tú apuntas hacia tu, no sé, sala o Mm, living y ahí claro, colocas la... Ya, sí, esa sí. tecnología se llama realidad aumentada. Ya, eso Hemos también. trabajado con ellos también, con realidad aumentada, también con realidad virtual. Hemos trabajado en muchas industrias, en medicina, en educación, en minería, todo Wow. adaptando las cosas que nosotros sabemos hacer a esos proyectos, que son los que nos generan las lucas. Mm. Entonces, eh, así es como estamos funcionando. Hemos aplicado diferentes tipos de tecnología, como te decía, realidad aumentada, realidad virtual. eh, ¿Qué otra cosa? A ver.
Hemos trabajado con dispositivos como propietarios de clientes. Por ejemplo, para minería trabajamos en un simulador de una máquina ST14, que es una de estas máquinas gigantes retroexcavadoras que se meten adentro de la mina, que miden como 50 metros, y tenía 2 pantallas acá y una al frente. Y los joysticks y todo, que son iguales a los que tiene la máquina. Entonces desarrollamos un simulador para que en las pantallas aparezca justo lo que ve el operador y funcionara todo eso. Y era con todo hardware del cliente. Entonces tuvimos que meternos ahí también, ahí con unos Arduinos y DLL y cosas. Guau, qué genial. No, y que entrete. Me acordé de eso, sí, porque yo decía que tecnología, que realidad aumentada, pues estuvimos conversando con él, Rodrigo Quesada, ¿tú lo cachai, cierto? Sí, Rodrigo, el Rorro. Sí, pues y él estuvo en un episodio conversando de esto, porque él se ha dedicado a lo que es realidad virtual y aumentada, me acordé ahora que decías. Y justo sí, hemos estado como en varias conversaciones con Rodrigo, de ya, hagamos esto otro. Y como que armamos una propuesta y después la presenta y así. Pero qué bueno. Es que de repente las propuestas no se acepten. Está bien. Claro. Entonces, de repente va a salir, estoy seguro. Súper. Oye, voy a aprovechar de pasar un anuncio y que a lo mejor igual te puede servir a ti justamente de esto de hacer redes y de cosas. El día 28 de abril, casi la embarro, 28 de abril a las 7 de la tarde, vamos a hacer con Mijail Painecura, que estuvo también en un episodio atrás, un evento gratuito online y que se llama Rueda de Networking. Y la idea de este evento es que las personas como tú, que eres emprendedor, u otros emprendedores, puedan compartir contactos. Entonces, este QR que está apareciendo por ahí, por el ladito, por allá, más cerca de Ricardo, es para justamente que las personas que tengan interés se inscriban. Hay un formulario y, como digo, es gratis, así que no hay problema con eso. Vamos a seleccionar a los primeros 15. Me dijo Mijael que él es el más experto en las ruedas de networking, entre 15 y 16 probablemente, así que los dejo súper invitados a que, como Ricardo ahí, le hagan, saquen la fotito. Bueno, sí, para que se inscriban, porque miren, este es un experimento que estamos haciendo para ver si resulta. El siguiente ya probablemente va a ser pagado si este funciona bien, pero este es gratis, así que ahí los dejamos súper invitados para que se conecten. Y me acordé justamente, bueno, lo tenía ahí preparado, pero encontré que estaba ideal justo por esto que comentabas tú de conectar con gente. Yo me acordé del Rodrigo, pues, igual que él estaba haciendo, trabajando con realidad. Caleta, se fue a Australia, anduvo para allá, entonces después volvió a Chile. No, es alguien seco. Sí, exacto. No, sabemos. Sí, no, y nos estuvo enseñando muchas cosas en el podcast sobre cómo conectar como todo este tema de realidad virtual o aumentada con IA y todo así como, y explicó todo así como súper bien. Así que no me acuerdo el número del episodio, pero los dejo invitados a revisar ahí en el canal de YouTube para que lo escuchen todo lo que nos compartió. En ese tiempo estábamos en un formato streaming más precario, sí, estábamos por Instagram. Así que como formato vertical, pero está el video. Mira, tenemos un mensajito por aquí. Dice, André, qué constancia, Ricardo, felicitaciones. Oh, gracias, Andrés. Súper, gracias, André, por tu mensaje. Oye, y pasando a otro tema, ya creo que, sí, ya saqué los anuncios para que no estemos ahí haciendo anuncios tanto. Sobre la IA, ya que tanto la gente habla, estamos como medio vueltos locos con la IA en el último tiempo, a veces como que se nos van las revoluciones igual, pero es importante porque está cambiando todo de alguna manera. ¿Cómo tú la has utilizado en tus proyectos en los que estás actualmente y cómo crees que puede cambiar la forma en que se diseñan estas experiencias de videojuegos para el futuro? Bueno, definitivamente la IA está aquí para quedarse y para evolucionar con nosotros. Tenemos que utilizarla a nuestro favor, como la herramienta que es. Yo la he utilizado, la estoy incorporando cada vez más profundamente en mis ideas de negocio, en mi flujo de trabajo. Y me ha servido mucho tanto como para redactar proyectos, como para que me los revise, y también como para hacer una lluvia de ideas para diferentes cosas que hay que hacer.
También la he incorporado en el desarrollo, en la forma en que desarrollamos módulos, que nos haga algunas sugerencias sobre cómo optimizar cosas. También me ha ayudado con la ingeniería de software. Para mí, como mi background de ingeniero en informática, tengo que hacer ingeniería de software, todos los diagramas. No sé, no sé si es ñoño o nerd, pero, pero algo que tengo que hacer y que nos ayuda mucho a poder, desarrollar de una forma más ágil. Ahora, con tu segunda pregunta, que tiene que ver con cómo veo yo el diseño de videojuegos con IA en el futuro, yo creo que, esta es mi humilde opinión, pero creo que va para allá, que cada vez vamos a tener productos, videojuegos más pensados para una persona en particular. Un juego para ti, un juego para mí, un juego para cualquiera de los que nos esté mirando, que se va a basar mucho en aquellas cosas que resuenan con uno. Entonces, el mismo juego eh, va a poder adaptarse a la persona o va a venir ya adaptado de antes. Por ejemplo, o sea, yo creo que el diseño de videojuegos en sí se va a basar más en definir reglas. Por ejemplo, yo voy a crear un mundo en el que no va a haber un suelo, va a ser como Júpiter, digamos, como un planeta gaseoso. Y en ese mundo no va a existir gravedad. Ya, y en ese mundo van a haber eh, unas musarañas con alas gigantes que van a perseguir a unos conejos mitad gusano y tú eres uno de ellos. Ya, fin, hasta ahí. Ahora, con esas reglas, tomando en cuenta lo que tú consideras divertido, se va a ir generando este contenido o esta aventura que vas a vivir tú. Yo creo que va para allá. Va a ser el mismo juego, las mismas bases, pero independiente y único para cada persona. Wow. Oye, y pensando, cuando hice la intro, comentaba de que hace unas semanas, casi un mes, hablábamos con unos psicólogos de este tema de los Serious Video Games, o siempre, no sé si digo bien el orden, Video Serious Games. La cosa es que ellos ¿Perdón? hablaban de cómo usar Serious Video Games, Ah, los series, ya, ok, ¿sí? sí. Lo que usan como de alguna manera gamificación, pero como para apoyar, no sé, el aprendizaje de niños, para distintas cosas, como y dentro de eso, bueno, ellos decían que era bien beneficioso por lo que ellos han estudiado como investigadores, pero también hablaban como del lado malo de los videojuegos, como lo Ujú. enviciante, y justamente lo conectaban con lo de la IA, por esto de la personalización también, como que de alguna manera el videojuego podría estar pensado para enviciarte y para que sea tan interesante para ti porque está tan personalizado que además nunca va a acabar o que nunca termina. ¿Eso lo has visto? Que se haga con... ¿Es tan así o es más algo que pueda pasar? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, desde que se comenzaron a hacer videojuegos y desde que se comenzó a estudiar todo lo que es la teoría de game design o desarrollo de videojuegos, han Mm. salido como muchas publicaciones, ha habido mucho aprendizaje y mucha experimentación con respecto a lo que es cómo hacer que un juego sea engaging, que es te atrape, ¿cierto? Y muchos juegos, los juegos exitosos obviamente, te atrapan y, y te mantienen jugando como para siempre. Pensemos en, no sé, Candy Crush, que es un juego que atrapa y que todavía tiene a mucha gente jugando. Y ese juego ha pensado muy bien la forma en cómo mantener a sus usuarios jugando. Hay cosas tan pequeñas como los colores o el sonido que hace cuando uno completa una línea o toca uno de los dulces. Cada una de esas cosas está pensada para generarte algo, generarte dopamina, generarte algún tipo de sensación que te haga volver al juego. Y eso está muy basado o sea, está muy basado en una teoría que ya existe, que está muy estudiada y validada y que la utilizan los casinos. Los casinos tienen este estímulo por todos lados que te mantiene adentro y te mantiene apostando. Y una vez que tú dejas de apostar, tú quieres apostar más y vas perdiendo plata, pero al mismo tiempo te diviertes y te mantiene ahí, porque siempre está esa posibilidad.
de que tú seas un ganador y que lo lleves todo. Y basado en esas investigaciones se hicieron mucho se sentaron las bases de lo que es el game design, porque la idea es que la gente juegue tu juego. Entonces, uno tiene que pensar mucho en eso, mucho en que necesita que cierto mercado, cierto nicho vaya a jugar el videojuego. Si yo estoy haciendo un juego de terror, yo tengo que observar muchas cosas. Tengo que ver en qué momentos colocar algo que genere miedo, en qué momentos generar suspenso, qué es lo que genera miedo en aquellas personas que están jugando el juego. Y todo eso va a mantener a la gente cautiva en el juego, que es lo que yo quiero. Ahora, lo que dice también es súper interesante desde el punto de vista de cómo esto también se puede volver nocivo. Hay muchos juegos que utilizan game design pensado para mantener a la gente cautiva. Pensemos en, por ejemplo, World of Warcraft tampoco es algo tan... Bueno, sí, lo hace, pero no a un nivel tan fuerte como otros juegos, en donde te generan estímulos pero demasiado como fuertes o enviciantes. Hace unos años hubieron muchas discusiones en diferentes ferias de videojuegos, en donde se habló como de la ética de aplicar game design al punto de hacer que los jugadores, como pasa en Corea, que se obsesionan con un juego, al punto de no ir al baño, al punto de no comer, al punto de desmayarse después de 3 días de estar jugando sin parar. Entonces, ha habido muchas discusiones al respecto, pero no se puede hacer mucho en realidad. Tú no puedes como evitar que una empresa haga un juego que genere ese nivel de adicción. Entonces es algo que va igual de la mano con la ética, pero con la ética propia. Eso es lo que he visto también. Ahora, en cuanto a Serious Games, claro, existen muchos juegos que no parecen ser tan juegos, pero que utilizan la gamificación como para poder mantener a los usuarios con una sensación de que va progresando, que va logrando ciertos objetivos que son en realidad lo que se está buscando. Nosotros trabajamos en un videojuego que utilizaba reconocimiento de... no me acuerdo cómo se llama. Como cuando reconoce tu cuerpo. Ajá. Eh, No me acuerdo el nombre tampoco, pero sí. Pero reconocía, por ejemplo, tus brazos, tus manos, la posición en la que estaban. Hicimos un juego que consistía de 9 minijuegos que estaba pensado para niños con discapacidad motora de brazos, para que puedan hacer los ejercicios kinesiológicos que necesiten hacer, pero usando videojuegos. Entonces, por ejemplo, había un ejercicio que tenía que mover la mano de aquí para acá, su mano derecha. Entonces nosotros hicimos un juego en donde tú movías la mano derecha y una plataforma se movía, y bueno, había una pelotita que rebotaba y que tú tenías que moverte para poder hacer esto. Entonces, en un cierto lapso de tiempo tú estabas haciendo este ejercicio y no te concentrabas tal vez en el dolor que te genera hacer ese ejercicio, sino que te concentrabas en que querías romper un récord, querías ir un poco más allá. Claro. Entonces, ahí tú tienes que aplicar la gamificación para... Bueno, la gamificación a todo esto se basa en un obstáculo, que es un reto, y una recompensa. Entonces, el obstáculo es moverte y lograr que la plataforma haga que la pelota rebote. La recompensa es que vas ganando puntaje cada vez que destruyes como los elementos que están arriba. Y eso te da un récord. Y tú quieres pasar ese récord. Entonces ese es tu reto, tu objetivo. Claro. Y es como puedes aplicar de manera súper simple. Aquí estoy resumiendo mucho lo que significa game design, pero aplica de esa forma en productos que funcionan para terapia o que tienen otros fines, más que simplemente jugar y divertirse. Oye, qué genial, qué perfecto. La gente de Trollin Fest debería conocer de eso, a lo mejor lo hacen ya. Que hace un tiempo tuvimos a una chica que es una compañera del máster de innovación y ella trabaja en una empresa de kinesiología y ellos incorporan, como que están buscando que las personas puedan ir a hacer la kinesiología a la casa de alguna manera con ciertos dispositivos, pero no estoy segura si incorporan gamificación. Mira, voy a mandarle este episodio a la Flor para que te conozca, a lo mejor te pueden contactar.
Ya, Así súper, yo encantado. no, está muy, Gracias. muy bueno el tema. Sí, no, y de hecho yo también estoy investigando un poco de eso porque estamos investigando sobre síndrome de Down. Y también hemos visto que a lo mejor la gamificación puede ser un buen tema para ayudar a personas con síndrome de Down a adquirir ciertas habilidades, como más autonomía y cosas así. ¿Has visto que se ocupen soluciones de gamificación o con gamificación para personas con discapacidades como más cognitivas o intelectuales? Eh, lo he visto, sí. Cosas que tienen que ver como, Ajá. por ejemplo, no sé, po, presionar las figuras que presiona todos los triángulos, por ejemplo, o las figuras que Ya, tienen como de cierto color. memorias. Ajá. Sí, cosas así. Es que Ya. depende mucho de los problemas cognitivos que hayan, Mm, eh, pero por lo general he visto que personas de todas las disciplinas tratan de utilizar cosas como esta. La gamificación no solamente se aplica a videojuegos, también mm, pueden ser juegos de mesa, pueden ser, no sé, muchas cosas, figuras, etcétera. mm. Ya, perfecto. Oye, vamos llegando casi al final y insto a las personas que todavía quedan unos minutitos que dejen sus comentarios o preguntas antes de que acabe el tiempo y la posibilidad aquí de que también Ricardo pueda respondernos. Y mientras eso ocurre, voy a hacerte la última preguntita que tiene un poco que ver quizás con lo que estábamos hablando, pero quizás como más volado, así como mirando hacia el futuro, como que uno igual quizás se puede poner un poco Black Mirror, no sé. ¿Qué tecnología? Qué buena Como qué serie, qué tecnología. buena serie, ¿Cómo? qué buena serie Black Mirror. Plantea unos Sí, temas muy, muy interesantes que dan para discusión. Me encanta. sí. Es súper buena. De hecho, cuando hablabas de esto de los videojuegos que atrapan, me acordé de un episodio, pero que yo tengo muy mala memoria, no recuerdo el nombre del episodio, pero era uno donde había un tipo que le conectaban unas cosas aquí en la parte de atrás de la cabeza, como del cerebro, y como que lo encajaba en un asiento o algo así, y él se metía en un juego, pero era como que su mente la conectaban al juego. Sí, uno que era como Y un Star Trek. no sé, era como medio de terror, como que estaba en una casa. Mm, Voy a buscarlo mm, y lo comparto en el video y a ti te lo mando para que ok, sepamos de sí, lo que estaba hablando. Pero era muy interesante y era como, a mí al menos me generó como un poco de terror el episodio porque, bueno, no quiero hacer spoiler, pero vean, tengo que buscar ok. el nombre. Bueno, pensando en eso, como en estas tendencias tecnológicas, ¿cuáles crees que de estas tendencias podrían definir el futuro del desarrollo de videojuegos en los próximos 5 o 10 años? ¿Cómo a qué tendencias te refieres? Como lo que... Ah, perdón, mi pregunta está mal. ¿Qué tecnologías o tendencias crees tú que pueden definir el futuro del desarrollo de videojuegos en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué tecnologías? Bueno, Sí. definitivamente IA, Mm, no hay ninguna duda. Tendencias. Mm, mm, mm. Es que todo lo que se me ocurre tiene que ver con IA, porque es algo que está como metiéndose cada vez más dentro de mm, nuestra vida. mm, Entonces, lo que te decía de la personalización de experiencia, creo que va mm, muy para allá. mm, Entonces, y también el tema que siempre ha tomado harta fuerza, que es el tema del juego en línea, mm, tanto como para enfrentarse a otras personas, como para hacer equipo, trabajar en conjunto, como Minecraft, por ejemplo, mm, para hablar de algo ya que está en el cine. mm. Eh, es algo que siempre toma fuerza, entonces tal vez la creación de estos mundos, de tener inteligencias artificiales que parezcan personas reales, va a ser Mm, algo que va a ir tomando cada vez más fuerza y, o sea, no creo que sea un misterio para nadie que la tendencia va para allá. mm. Ya, perfecto. ¿Y qué pasa con la realidad virtual que da la impresión, no sé, prende eso, ¿no? Como que la gente Sí, que viva en estos mundos virtuales, ¿crees que va para allá o no tanto? Como en sí, el nosotros empezamos metaverso. a trabajar sí, empezamos a trabajar en realidad virtual hace como 5 años, cuando el Oculus, el primero, salía como 500 lucas. El tema con la realidad virtual ha sido siempre el precio de los dispositivos. Mm, Y
últimamente los precios están cada vez más bajos y están cada vez mejores en términos de hardware. Entonces, sí, entonces yo creo que muy pronto se va como a democratizar todos estos dispositivos. O sea, nosotros de hecho hemos apostado varias veces a que esto va a pasar y tenemos proyectos que quedaron en desarrollo de videojuegos que tienen que ver con realidad virtual y que están ya andando. No están lanzados todavía, están ahí andando. Y creo que muy pronto va a ser tan accesible como comprarse, bueno, ya están más baratos que una consola y más barato que un celular. Entonces, yo creo que pronto van a llegar como a los 150, 200 lucas. Ya están como en 250, creo. Entonces definitivamente es algo que es más accesible y que entrega una experiencia que es única, porque te metes en ese mundo. No sé si lo has visto alguna vez. Solo desde fuera, no lo he probado. Es algo que yo no te puedo explicar cómo se siente. Tienes que estar ahí, tienes que probarlo para verlo, para quedar inmersa en ese mundo. Es muy loco. Qué bueno. Sí, he escuchado de personas que, de hecho, por el máster fue una persona a darnos una charla que hacía proyectos de realidad virtual y contaba que lo usaban para meditación, para personas que tenían problemas de salud mental, por ejemplo, y decía que había servido mucho para bajar el estrés. Estaba enfocado como en el estrés laboral, pero después se empezaron a dar cuenta que también era muy interesante para aplicarlo a personas que estaban hospitalizadas en UCI, como en el tiempo de la pandemia, todo eso. Y sí, entiendo. Sí, eso vi que se vio interesante. Y lo otro, supe hace poco tiempo, el papá de una amiga, que es un señor bien mayor, le gusta, bueno, esto es en Irlanda, en lugares, le gusta cazar animales. No me parece bonito, pero caza animales. y entonces la hija, mi amiga, le dijo, pero papá, ¿por qué es mejor en vez de cazar animales? Porque lo hace como por deporte, usas estas cosas de realidad virtual. No me acuerdo cuál de todos los dispositivos fue. Porque además le salía caro, porque también no solo cazaba animales, sino que iba a lugares a practicar. Y la cosa es que el señor como de 80, 70 y tantos años empezó a usar estos aparatos y ahora está feliz, ya no anda matando animales y es feliz haciendo eso, así que maravilloso. Maravilloso por la tecnología y por los animales. Sí, eso es genial. Qué bueno, no tenía idea de esa historia. Sí, así que lo encontré muy bueno. Oye, veo que no hay más preguntas, voy a revisar, de repente miro por acá porque tengo el Instagram aquí, pero no, creo que no nos han dejado preguntitas. Okay. Oye, antes de terminar, porque ya se nos ha ido el tiempo volando, quería preguntarte si hay algún otro mensajito, alguna invitación que quieras hacer a las personas respecto a Nemoris, algunas palabras que te gustaría dejar para finalizar la conversación. Bueno, antes que nada, o primero que nada, mejor dicho, me gustaría invitarlos a que sigan nuestro proyecto The Disappearance of Emily Crow, la desaparición de Emily Crow, que está actualmente ya en Steam. Está para que lo agreguen a su wishlist, a su lista de deseos. Va a estar disponible, ojalá en Halloween, es la idea. Y sigan también nuestras redes sociales, Nemoris Games, y también las redes sociales del juego, The Disappearance of Emily Crow, que tenemos TikTok, en Instagram, Facebook y también en X. Y bueno, para terminar, quiero agradecerte, Carolina. Me gustó mucho compartir esta conversación contigo, también con las personas que pudieron habernos escuchado o con las personas que lo van a ver después. Me gusta mucho tu proyecto de Coffee Tech Insights. Te agradezco mucho por ayudar a difundir la tecnología y también a difundir lo que hacemos muchas de las personas que estamos dentro de este mundillo y que somos un poco visibles. Y eso, también gracias a toda la gente que está acá. Así que eso. Súper, ¿no? Muchas gracias a ti, Ricardo, por todo el tiempo y toda la experiencia y todas las historias que nos compartiste. Fue súper genial. Ojalá tengamos oportunidad de hablar en otro momento. A lo mejor podríamos intentar organizar ahí una conversación con Rodrigo igual para hablar de realidad virtual o algo así. Sería entretenido. Como de esos mundos. No sería mala idea. Vamos a tener que... No, para nada. Que anda de viaje por ahí. No sé. Lo vi por ahí en las redes sociales. No sé, ese individuo siempre anda allá para acá. Así.
Claro. Así que ahí veámoslo, pero no, muchísimas gracias a ti por el tiempo y por la conversación y todo lo que nos compartiste. Ahí los links que mencionabas del juego lo voy a dejar después, y de tus redes sociales, que olvidé ponerla en la bandita, las voy a poner en la descripción del video después, así que ahí también la van a tener las personas para que te contacten o para que conozcan más de Nemoris. Así que muchísimas Sí, cualquier pregunta que tengan, contáctenme por correo, por Instagram, etcétera. Prometo responder cuando me sea posible. Muchas veces se me olvida, así que, bueno, lo intentaré. Súper. Oye, muchas gracias. Te deseo una bonita noche. Queda poco del día, hasta ya son las 9. Con esto del cambio de hora uno como que se pierde un poquito. ¿Cierto que sí? Ya, que estés súper bien y ojalá nos veamos muy pronto. Chao. Vale. Que estés bien. Gracias, Carolina. Chao, nos vemos. Chao. Y para las personas que aún se quedan, quiero dejar un aviso que les había comentado al comienzo. Si les gustó este episodio o les gustan los episodios que realizamos, que justamente como decía Ricardo, la idea es difundir sobre tecnología, difundir sobre las personas, sobre los diferentes emprendimientos, los dejo invitadísimos a que puedan ahí apoyar con su cafecito en Buy Me a Coffee. El objetivo de esta campaña es poder financiar herramientas como estas de streaming y otras herramientas que vamos ocupando para mejorar este podcast. Y para terminar la hora de los anuncios, los dejo invitados nuevamente a que puedan ahí a sacarle la fotito al QR y que puedan participar de este evento de networking que los dejaba invitados hace un rato, donde junto a Mijail Painecura vamos a estar realizando una rueda de networking online, donde vas a poder exponer tu negocio y hacer nuevos contactos y o clientes. Este es un evento gratuito que vamos a realizar durante el día 28 de abril a las 7 de la tarde. Y algo importante es que está pensado para empresas que puedan vender a nivel nacional. Eso es muy importante para nosotros porque queremos que puedan conectar entre ustedes, entre nosotros que vamos a participar, y de tal manera que podamos hacerlo online y que tenga sentido. Ese es el objetivo. Así que ahí los dejamos súper invitados a que participen de este evento gratuito, como les decía, y pueden ver todos los detalles ahí en el QR que está en esa esquinita. Así que nos vemos para el próximo episodio, que va a estar súper bueno. Vamos a hablar con una chica que tiene una aplicación sobre autismo. Va a estar muy interesante. Así que nos vemos la próxima semana. Chao.